Villa estará con nosotros. Él es regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ha estado encargado del tema de transportes allí, pero tiene una experiencia empresarial bastante larga. Y hay una cosa adicional. Él es el coordinador del plan de gobierno de Luis Castañeda Locio en su camino a la presidencia de la República. Con él abordaremos precisamente estos tópicos. Soy Enrique Zavala y esto es Sano Juicio hacia una nueva cultura. Estamos ya de regreso en el programa. Nuestro invitado de hoy es Rafael López Aliaga. Tiene una experiencia bastante interesante. Él tiene una larga carrera empresarial. Es socio, director de Perú Rail, por ejemplo, y Oriente Express, pero además es regidor metropolitano de Lima. He tenido que ver mucho con el tema de transporte, el llamado metropolitano, para compararlo con Arequipa, un proyecto similar al Mistibus que nosotros queremos implementar aquí. Y además, tal vez lo más importante, es el coordinador del plan de gobierno de Luis Castañeda Locio, el alcalde renunciante de Lima, que pretende llegar a la presidencia de la República. Vamos a aprovechar precisamente toda esta experiencia para analizarlo dentro del contexto nacional, un auspicioso contexto nacional que Al Gore vaticinó como el milagro peruano. Dijo, pronto se hablará en el mundo del milagro peruano. Veamos cuán cerca estamos de esto. Rafael, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, feliz de estar en Arequipa y poder compartir esta hora y ojalá sea útil, ¿no? El optimismo es grande. Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que me has comentado de la convención que se ha realizado el día de hoy en Arequipa. Pero aparte, por mi experiencia profesional y política de los últimos 4 años, creo que estamos en estos 10 años que vienen definiendo que el Perú entre al primer mundo, ¿no? Estamos alcanzando el nivel de Chile en los próximos 10 años, pienso, y luego ya se está en un estado, digamos, de ventajas comparativas, explicando lo que son ventajas comparativas, ¿no? Ventajas comparativas son las riquezas propias de nuestro país, ¿no? Tenemos un país elegido desde hace siglos, ¿no? Justamente por la cantidad de riquezas a nivel de minería, a nivel de agroindustria, agroexportación, biomasa pesquera, ¿no? Bienes maderables, reforestación, son temas interesantísimos que en Perú están por hacerse, ¿no? Tenemos un potencial tremendo para atraer inversión. Y sobre todo el sur, ¿no? Arequipa, en tema turístico, por ejemplo, estamos en pañales, ¿no? Como vamos a poder dialogar, ¿no? Yo soy bastante optimista con el sur y creo que la presencia del Estado tiene que ser muchísimo mayor. ¿Y de qué Estado estamos hablando? Porque la pregunta que trataba de encaminar en el inicio es si el Estado está en condiciones de asumir los retos que se vienen, las grandes inversiones que pueden llegar al país por esas ventajas comparativas y lo que podamos hacer en adelante para precisamente llegar a esa meta de ser un país del primer mundo. Chile pensaba hacerlo ser el primer país latinoamericano, estar en el primer mundo en el año 2016. El terremoto creo que los ha remecido un poco, pero eso será pues un pequeño retraso. ¿Nuestro Estado está a la altura de los retos del siglo XXI? No. Tenemos que... Bueno, yo ya hablo a nivel personal porque mi ilusión es que Lucho Castañeda sea candidato a la presidencia. Va a haber una convención en el partido justamente para plantear eso, pero todavía no es, ¿no? Es un precandidato. Pero voy a hablar a nivel personal. Más de formas todavía, más de formas, me imagino. Más de forma, pero bueno, hay que respetar la forma, claro, ¿no? Entonces, no, voy a hablar de lo que he ido estudiando, porque trabajar de coordinador de un plan de gobierno implica estudiar mucho planes de gobierno de otros países, encuestar a muchísimas personas, ver qué necesidades hay, ¿no? Entonces, en el Perú, por decirte,
el primer problema que salta en las encuestas, que hemos hecho encuestas inclusive llegando a 6.000 personas a nivel nacional, encuestas al 5 veces más profundas que lo que hacen normalmente las encuestadoras conocidas, sale el problema de corrupción, ¿no? Y seguridad ciudadana. Es lo primero que te reclama el ciudadano peruano el día de hoy. Es el primer problema. Los pandillas, la inseguridad ciudadana, corrupción, a todo nivel. Eso hay que cortarlo de saque. El gran reto, me imagino, es cortar eso en democracia, porque En democracia. el gran problema de todo esto es que cuando los ciudadanos dicen eso, apuestan por regímenes más autoritarios. No, sí se puede hacer en democracia como lo han hecho otros países. Por darte, mira, realmente las ideas son muchísimas y las propuestas va a darlas el doctor Castañeda justamente, ¿no? Pero hablo en genérico, ¿no? ¿Qué han hecho otros países para combatir, por ejemplo, la corrupción? Pero te hablo de la corrupción del día a día, ¿eh? La corrupción, Claro, o sea, el policía que me pide coima. Entonces, ¿qué han hecho en otros países? Han creado unas centrales anticorrupción, ¿no? Autónomas, con alto rango, y lo que trabajan es con agentes con plenos poderes y con agentes encubiertos. Entonces, una persona común y corriente es se somete a un proceso de coima. El policía, por decirte, tú mencionas policía, bueno, el policía le pide plata, coima, en lugar de ponerle la papeleta que correspondería. Y la persona está empoderada, tiene el poder en ese momento para, apenas le entrega ese dinero está marcado. Y tiene una cámara filmando la entrega del dinero, y ese señor policía inmediatamente es procesado. Se va a la cárcel. Según la legislación peruana. Bueno, según la legislación peruana se va a la cárcel. Se va a la cárcel o es procesado, pero sale públicamente en el operativo. Entonces, va avanzando esta central a todo nivel, no te hablo solamente de la policía, en todos los sitios donde la gente siente que hay corrupción, ¿no? Entidades del Estado que les piden coima, un vaso de leche que les piden coima. La corrupción se ha generalizado y es lo que te responde la gente, ¿no? Entonces, por darte una primera idea, ¿no? De combatir esto con agentes encubiertos, un enfoque. Y el otro es también capacitar mucho mejor al policía, pues en el caso de policías, no darle un título cuasi técnico, 3 años, no capacitar policías en 6 meses, ¿no? 3 años, formarlo muchísimo en valores, evaluarlo psicológicamente y darle realmente un sueldo adecuado. Hacerlo respetable ante la Hacerlo sociedad. Respetable, no hacerlo trabajar de guachimán de empresas privadas. No solamente es la parte punitiva, es la parte, oye, vamos a mejorarte el sueldo para que no necesites hacer este tipo de cosas también, ¿no? Entonces estamos con un Estado que tiene los recursos, como nunca en los últimos 200 años. El Perú tiene unas reservas internacionales tremendas, hemos tenido 3 años de superávit fiscal, pero lo que no ha podido hacer el gobierno, lamentablemente, del señor Alan García, es llegar a la inclusión, o sea, que todo el mundo disfrute, ¿no?, de algo de ese beneficio macroeconómico. Entonces, sí hay mecanismos, ¿no? Por ejemplo, erradicación de la pobreza extrema, ¿no? Eso es gravísimo, porque el 34% del país tiene pobreza, ¿no? Y un 14% tiene pobreza gravísima, ¿no? Es 1/3 del país. ¿Qué han hecho otros países? Sin ir muy lejos, Chile, que estamos mirando que está ya con estos apetitos de ser Europa, ¿no? Y lo está logrando. Ellos han dedicado mucha intervención del Estado, en asociación con las comunidades campesinas más pobres, en reforestar. Pero reforestar en serio, no reforestar así. No sembrar árboles solamente. No con arbolitos, no, reforestar en cosas técnicas y con apoyo técnico internacional, que sí existe. Y si Chile lo ha hecho, ¿por qué el Perú no lo va a poder hacer? Tenemos las mismas ventajas comparativas. Por ejemplo, en Chile llueve de diciembre a marzo, ¿no? En Perú llueve de diciembre a marzo también. Pero en Perú tenemos más horas de luz que Chile, ¿sí? Tenemos un clima mucho mejor que Chile para crecer. ¿Qué? Eucalipto, que crece aquí en la altura, 2000 metros de altura, es el mejor eucalipto del mundo para hacer papel. Y el pino radiata, igual que Chile. Solamente que en Perú el eucalipto crece en 9 años, en Chile demora 12. El pino en Chile es de 15, 17 años, de aquí es 14, 12. Pero es un producto valiosísimo a nivel mundial
que Chile ya logró reforestar todo. Chile tenía 2 millones de hectáreas deforestadas en su sierra, donde estaba la gente más pobre, lo tiene todo reforestado. ¿Cuánto le tomó a Chile? 20 años. ¿Okay? Pero con el apoyo del Estado. El Estado puso un impulso inicial, los primeros 7 años fueron con apoyo del Estado, una especie de drawback a la inversión, en asociación con las comunidades campesinas que están, ¿no? Entonces, esos mecanismos que ya funcionaron en otros países hay que adecuarlos a Perú, ¿no? Y tenemos comunidades campesinas que están muy bien establecidas. Un trabajo conjunto. Trabajo conjunto, Estado, empresario que sepa el know-how, que sepa el saber cómo transformar. Y sociedad civil. Son trípodes. Claro, ¿no? Es el Estado, la comunidad campesina y el privado que tenga el conocimiento técnico y que tenga el conocimiento de mercado. O sea, esa celulosa que es muy cotizada en el mundo, que Chile exporta miles de millones de dólares ahora, hace 30 años Chile exportaba cero. Entonces, ahí tenemos un programa clarísimo. Otro programa que implementó Chile, Salmón. Salmón, Chile exportaba cero hace 30 años, ¿no? Ahora Chile es el primer exportador de salmón del mundo. Pero Perú tiene, digamos, la condición de proveedor de la harina de pescado para Chile. Perú le exporta toda la harina de pescado, el 50% de la harina de pescado se la exportamos a Chile para que ellos le den valor añadido con salmón. Nosotros, nosotros materia prima. Materia prima, no pues. Sí. Creemos, pero ¿qué hicieron los chilenos porque nadie decía salmón tampoco? Piscigranjas de salmón. Aquí podemos hacer piscigranjas en la sierra, tipo Ingenio en Huancayo, hacer 200 con el apoyo del Estado. Pero nuevamente el trípode, un operador que sepa, luego la comunidad campesina que tiene la laguna, la cocha, ¿no? Y el Estado que pone el dinero inicial, ¿no? Hasta que el tema comience el círculo virtuoso, ¿no? de la inversión, donde ya la gente dice, caramba, con esto, a ver, la trucha se exporta. Pero ese trípode no parece ser muy fácil de conseguir. Ricardo No, Morel, es la inversión pública y privada, no, eso sí funciona. Ricardo Morel, del Instituto de Desarrollo Social, estuvo haciendo una exposición aquí ayer. Tuve la oportunidad de entrevistarlo. Y el tema de su exposición era precisamente conseguir que las cosas funcionaran muy bien en una asociación entre gobierno, empresarios y sociedad civil. Así. Lo que él me dijo es que buscó experiencias exitosas de esto en el Perú y dijo que no las pudo encontrar. Bueno. Que las cosas funcionan bien gobierno, empresa, empresa, sociedad civil o sociedad civil y gobierno de manera independiente, pero nunca los tres logran estar juntos en experiencias grandes y exitosas. Falta el marco jurídico, pues. El marco jurídico justamente la propuesta, no voy a adelantar lo que va a ser, ¿no? la propuesta, pero justamente el marco jurídico que ya existe en experiencias exitosas ha hecho posible ese trípode. El trípode sí funciona en dos, te pongo solamente para hacerlo simple, 2 ejemplos. La reforestación masiva y rentable, sostenible, ¿no? Ecológica, y el tema en la costa, por ejemplo, lo que da muy bien en Perú es la tilapia, carísima. O sea, la tilapia en Estados Unidos tiene una demanda espectacular, más de $1.000 millones de importación por año. En Perú se da perfectamente en la costa. En la sierra se da perfectamente la trucha salmonada, que es una trucha muy jugosa, muy demandada, que tenemos todas las ventajas comparativas para hacerla y crece naturalmente acá. Pero hay que hacerla en piscigranjas. ¿Con qué se alimenta? Con harina de pescado y con fosfatos que tenemos justamente en Perú en abundancia. Y en la selva está el paiche, ¿no? Y si hay, mira, yo he estado en Chile varias veces